Es poco un día para consagrarlo a la memoria, a la veneración de las dos columnas de la Iglesia, estos apóstoles colosales, Pedro y Pablo. Por eso, el día siguiente de su fiesta volvemos a conmemorar de manera más explícita a Pablo, pero añadiendo después también las oraciones de San Pedro, de manera que es como un doblete de la fiesta. Ayer dejábamos que ellos nos introdujesen a través de su experiencia personal, única, íntima, en el misterio del corazón de Jesús, puesto que estábamos terminando su mes. Y ya que estamos en el umbral, en la víspera del mes de la preciosísima sangre, cuya fiesta es mañana, pidamos hoy a Pedro y Pablo que nos introduzcan en este misterio adorable de la sangre redentora de Cristo, contemplar la cual no es volverse a un pasado de dolor, sino adentrarse en el presente eterno del amor redentor del Cordero Inmaculado. La sangre de ese Cordero es viva, elocuente, eficaz. La sangre de Jesús, dice San Juan en su primera epístola, nos purifica de todo pecado. Y esa sangre no ha sido derramada en vano, ha sido recogida por la Iglesia, custodiada por María, ofrecida al Padre por cada uno de nosotros. Ninguno de los apóstoles comprendió esto en abstracto. Lo comprendieron más bien frágiles y pobres como nosotros, a partir del propio pecado, de la propia conversión y del envío de cada uno por parte de Jesús. En particular, Pedro y Pablo fueron marcados para siempre por esa sangre santísima que purifica al que cae y fortalece al que es enviado. San Pedro no fue, siendo así que era el primer papa, no fue un teólogo de biblioteca. Él habló desde su propia culpa. Había sido testigo de lo más sublime en el Tabor, de la transfiguración. Será testigo de lo más doloroso en Getsemaní, del temblor del Cordero sangriento, pero ha sido testigo también de su propia fragilidad, la triple negación. Sin embargo, de lo cual el Señor no lo arrojó fuera, sino que lo lavó con su sangre. Por eso pudo escribir con palabras temblorosas en su primera epístola: no habéis sido rescatados con algo perecedero, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Pedro había visto esa sangre con sus propios ojos, cayendo por el rostro de Cristo como gruesos grumos, escribe San Lucas, en Getsemaní. Y la había visto de lejos, esa sangre corriendo por las mejillas del Maestro bajo la corona de espinas. Y la había visto después, ya ante el cadáver de Cristo, la sangre todavía fresca, caliente, que había brotado momentos antes, cuando él no estaba por cobarde del costado del mártir divino. Y Pedro comprendió después, iluminado por el Espíritu Santo en Pentecostés, que esa no era una sangre de derrota, sino de victoria. Por eso llama al cristiano a dejarse purificar. Habéis sido elegidos para obedecer a Jesucristo y quedar purificados por su sangre, dirá en su primera carta. Él mismo lo sabía, porque había sido regenerado por esa sangre antes de ser pastor supremo de la Iglesia. El que negó fue lavado, y el que fue lavado fue confirmado en esa misión. La sangre le devolvió la dignidad,
y con ella la confianza en el corazón de Jesús. Y San Pablo fue alcanzado, dirá él, alcanzado por esa sangre cuando la estaba persiguiendo con sangre de cristianos. Iba camino de Damasco cuando la luz lo tumbó y la voz lo llamó. Entonces él supo que esa sangre que creía extinguir estaba viva y lo llamaba y lo esperaba. Y desde entonces no se cansó de proclamar su poder, como escribe a los romanos: justificados por su sangre, seremos salvos por el del castigo. Y a los efesios: en Cristo tenemos la redención, por su sangre el perdón de los pecados. Y a los colosenses: Cristo reconcilió todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, por la sangre de su cruz. Pablo se sabía redimido. Sabía que la sangre de Cristo no solo perdona, sino que transforma. Lo podía decir él: me amó y se entregó por mí. Y en la Sagrada Escritura, entregarse por amor es dar la vida, o sea, derramar la sangre. Pablo comprendió que esa sangre no era un hecho del pasado, sino una fuente inagotable de gracia. Por eso vivió cada día como una oblación, y por eso escribe a Timoteo: estoy siendo derramado en libación, como se derrama el vino sobre el cáliz para que se convierta en la sangre. Eso dirá Pablo en la víspera de su martirio, como deseando unirse a la sangre del Redentor con su propia sangre derramada. Pablo y Pedro, columnas de la Iglesia, han sido lavados por la misma sangre y la han bebido en el cáliz del sacrificio que ellos ofrecían como sacerdotes, como obispos, en las catacumbas, en las misas clandestinas de la primera Iglesia. Anunciaron esa sangre con sus palabras, con sus escritos y con su vida, y la sellaron con su martirio. También hoy esa sangre preciosísima clama desde el altar. Cada Santa Misa es derramamiento incruento, qué paradoja, de esa sangre vivificadora. Cada confesión, cada absolución que recibimos es baño en la purificación de esa sangre. Cada acto de amor cotidiano, cada entrega silenciosa nuestra es resonancia de ese me amó y se entregó por mí, usque ad sanguinem, hasta la sangre. También yo quiero dar mi sangre gota a gota cada día, sin olvidar que junto al derramamiento de esa sangre está la madre, la mujer. Ella estuvo al pie de la cruz. No lloró de desesperación, sino de amor fiel. En su corazón inmaculado recogía cada latido del corazón de Jesús, cada gota de su sangre. Fue madre de Cristo en su carne y madre nuestra por su sangre. Pedro la amó como madre de la Iglesia naciente, perseverando con ella en el cenáculo. Y Pablo, aunque no la nombra, se refiere a ella, a Cristo, el nacido de mujer. Y al contemplar la Iglesia como esposa lavada por la sangre, dirá en la epístola a los Efesios, estará pensando en María, que es el prototipo perfecto de esa Iglesia. Hoy nosotros también somos llamados a acercarnos con humildad y gratitud al misterio de la sangre preciosa de Cristo. Ella lava nuestras almas, nos reconcilia con Dios, nos reviste de dignidad, nos limpia, nos purifica, nos recrea, nos rejuvenece, nos regenera y nos prepara para la entrega. Que San Pedro nos enseñe a confiar en el poder purificador de esta sangre, que San Pablo nos enseñe a vivir de su poder redentor y que María Inmaculada nos conduzca al pie de la cruz
donde la sangre de su Hijo nos regenera y nos configura, porque allí, en el Calvario, en el altar, en mi comunión diaria, donde fluye esa sangre bendita y preciosísima, empieza la Iglesia y nace la vida eterna. Así sea.